segunda media hora del programa y tenemos también otro título altamente desafiante que me parece muy interesante para el análisis. Vamos a hablar de los traumas e ilusiones, el mestizaje en el pensamiento boliviano contemporáneo. Para ello tengo a un compañero de la maestría de Filosofía y Ciencias Políticas que ahora está a la cabeza justo de esa maestría en el CIDES UMSA, mi amigo Luis Claros. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto tenerte en el programa. Gracias por la invitación. No, para mí un gusto, de verdad. Siempre te has destacado, eras un niño brillante ahí cuando estábamos en la maestría, era uno de los más jóvenes y realmente brillante. Pero este título me parece, reitero, bien desafiante. ¿Por qué así? Traumas e ilusiones del mestizaje. Un poco el título intenta reflejar algunos de los puntos recurrentes cuando en el pensamiento boliviano se piensa el tema del mestizaje, ¿no? Y justamente en algunas lecturas la piensan o la tematizan de un modo como un trauma justamente, como la expansión de una herencia colonial, y en otros lugares como ilusión, ¿no? En la vieja beta de pensar el mestizaje como un momento de disolución de los conflictos y más bien la constitución de una nueva unidad. En ese sentido, justamente trata de poner así en breve las grandes tendencias que aglutinan las diferentes formas en que se ha tematizado y pensado el mestizaje en Bolivia, ¿no? En la Bolivia contemporánea. En la Bolivia contemporánea. Y aquí encuentro en el capítulo 2 un punto que dice la permanente recreación de las diferencias. Es como que nosotros no permitimos que esto se procese y pase, sino que redundamos una y otra vez en ello. Sí, de alguna manera, el capítulo 2 en concreto tiene como objeto de estudio el aporte de Rosana Barragán, una de las principales historiadoras. Justamente ella tematiza el mestizaje mostrando, siguiendo un poco a Silvia Rivera, de la cual trata el capítulo 1, cómo el mestizaje, lejos de diluir las diferencias, sirve como un mecanismo más bien de estratificación y complejización de las diferencias. Todavía, ya. ¿No? Y más bien, de alguna manera, también como un mecanismo ideológico para encubrir las diferencias al mismo tiempo que las reproduce, ¿no? Lo cual es un fenómeno complejo de nuestra realidad. O sea, tú has hecho un diálogo de autores. En la primera parte no sé, tomas artículos, trabajos de Silvia Rivera. Y luego Rosana Barragán hace un análisis de esto que ha planteado Silvia Rivera. En realidad el texto en su conjunto se marca en lo que podría ser historia intelectual en Bolivia. Y trata de hacer un análisis, proponer un análisis detenido de lo que considero las propuestas sobre el mestizaje más relevantes y más reveladoras, porque también son las más influyentes. Obviamente la de Silvia Rivera, ¿no? Una visión crítica muy influyente en nuestro medio, muy potente desde mi perspectiva, la de Rosana Barragán, y como contraste la perspectiva de Toranzo, que igual ¿qué plantea Silvia Rivera? ¿Qué es lo que ella propone dentro de este mestizaje? Además, con esas características tan particulares que ella tiene no solo como docente, sino como intelectual. Bueno, en el capítulo que trabajo de Silvia veo en Silvia una migración de concepciones. En Silvia hay como dos concepciones que no necesariamente se integran, de hecho se desplazan. Una, la del mestizaje colonial andino, planteado en los 90, donde justamente muestra, ¿no?, cómo el mestizaje en realidad se despliega en una serie de diferencias estratificadas, ¿no? Que va del mestizo ilustrado al mestizo, al cholo y a lo indio, ¿no? Como un polo de jerarquías y dominación. ¿El indio entraría en la categoría del mestizaje? En realidad entra en un espectro de identidades donde el mestizaje se gradúa según su proximidad al polo de lo indio o su lejanía. Y de hecho el mestizo se afirma tratando de negar lo indio como un intento de ascenso social. Entonces el mestizaje revela en esta concepción de Silvia una serie de estrategias justamente de instauración de jerarquías, ¿no?, que definen nuestra condición colonial contemporánea, ¿no?, bajo una situación de colonialismo interno. Esa es una mirada. Tú dices que ella tiene como dos planteamientos o dos momentos de repente de su análisis. Efectivamente, esa concepción es la que prima en los trabajos de Silvia de la década de los 90. Y Silvia ya a partir del 2000 empieza a trabajar otra concepción, un poco más adelante incluso, que es la concepción del ocheje, ¿no?, que es un poco la idea en Silvia de que cada identidad, cada sujeto, cada subjetividad también, tiene en sí dos identidades, un poco el polo de lo indio y otra la identidad occidental, que subsisten sin borrarse pero sin fusionarse. Tampoco, no hay una noción de hibridez, y eso se actualiza en las diferentes prácticas. Ahora bien, eso como presentación de la Silvia.
En el trabajo trato de mostrar las condiciones teóricas que le permiten articular a Silvia este tipo de visiones. Ya. Y ahí hay un debate que tal vez es un poco académico, pero que es fundamental para pensar las identidades. Los momentos históricos, sin duda. Y los momentos de esencialización de identidades. Claro que ¿no? sí. Hay un momento en que las identidades se asumen como rasgos esenciales, que a veces tienen giros conservadores, ¿no? Cuando uno asume su identidad como algo esencial, algo muy propio, tiende a congelar la identidad y justamente más bien obviar el momento histórico, porque las identidades son cambiantes, en Bolívar lo estamos viendo todo contemporáneamente, el tiempo, sí. Pero hay momentos en que el pensamiento tiende a esencializar las identidades. Eso en ciertos momentos es muy útil políticamente, por ejemplo el indianismo, que tendió a esencializar en ciertas vetas la identidad, pero permitió abrir políticamente muchas vetas muy importantes, pero al mismo tiempo puede tener el riesgo de caer en momentos conservadores, ¿no? Donde se cierra la identidad, se negativiza la otredad, y terminamos en algunos encierros que también marcan nuestra contemporaneidad. Que tampoco nos han hecho bien en el transcurso del tiempo. Bueno, a partir de esos dos planteamientos, entra nuestra querida Rosana Barragán, que ha sido docente también, nuestra brillante. ¿Ya está acá en Bolivia? En este momento no sé. No sabes, porque anda por Francia, por todos lados. ¿Cuál es el análisis de ella en relación? Reitérame lo que me decías al principio, porque de repente yo, al trabajar desordenadamente, he perdido un poco la línea. Un poco Rosana sigue la beta de Silvia Rivera, por eso de hecho agrupo ambas autoras dentro de una primera parte que se llama Mestizaje Colonial, sí. En el sentido de que ven en el hecho colonial un momento constitutivo, ¿no? De las identidades que marcan no solo el periodo colonial, sino el periodo republicano y el periodo contemporáneo. Y Rosana se caracteriza por poner en funcionamiento, es historiadora, un análisis histórico muy fino de cómo han ido mutando las identidades, y es muy rico su análisis porque muestra que de alguna manera la definición, por ejemplo, de las identidades en cierto momento se cruza con otro tipo de identificaciones. Por ejemplo, con las identificaciones laborales. En cierto momento, la forma en que uno tiene de agarrar las identidades que ahora llamamos étnicas, era identificando que no rasgos de piel, no rasgos lingüísticos, sino posiciones laborales. Así es. Eso ha cambiado. Por ejemplo, antes el hecho de pasar al artesanado ya implicaba un proceso de mestización en la misma persona, o sea, una trayectoria cruzada por mecanismos de ascenso social, económico, que muestra justamente la complejidad de esta reproducción de diferencias. Y también en ese periodo, el ser, por ejemplo, militar, te alejaba profundamente de del indio, sino te convertía más bien en un criollo ascendente o de un estrato social completamente diferente y de una asimilabas que eras ya otro ser humano, no importa de dónde provenías, pero tu capacidad de haber logrado, qué sé yo, un generalato, ser un coronel, en fin, ya te hacía transmutar eso. O sea, es interesante el planteamiento de Silvia y es real, de Rosana, y es real. Sí, no, en ese sentido es muy rico porque muestra justamente esta diversidad, como digo, de estrategias, de formas de nominación. Sí. De hecho, como desde el búsquedas, Estado, ¿no? Como desde el Estado, a partir de los censos, por ejemplo, en toda nuestra historia se intenta cartografiar las identidades y cómo esas formas de cartografiar terminan también produciendo identidades, ¿no? Ah, ya. Bueno, y luego te pasas a una segunda parte donde ya trabajas el mestizaje nacional. Explícame un poco eso. Un poco es contraponer ante el mestizaje colonial que mostraba el colonialismo como el hecho constitutivo de la producción de mestizaje en la beta de trabajos como los de Silvia y Rosana. Aquí tenemos otro tipo de miradas. ¿Con quién lo trabajas esto? Analizando a Toranzo y a Carlos Mesa. Toranzo y Mesa, ¿ya? ¿No? Justamente ahí hay una propuesta de mostrar cómo el mestizaje trata de diluir las identidades. Y una vez más ahí es mostrar que eso es un gesto ideológico, ¿no? De reducción, de despolitización en gran medida, eso se ve claramente en Carlos Mesa y en Toranzo, que terminan articulando, especialmente en Mesa, una suerte de discurso elitista que trata de desactivar los momentos de politización de la etnicidad. Muy interesante. Ya, y en toda esta construcción del mestizaje nacional, ¿existe en algún momento la concepción de una bolivianidad, que es el planteamiento de Álvaro García Linera, el boliviano más allá del mestizo, reconociéndote como una identidad propia? De hecho, uno de los núcleos cuando se piensa el mestizaje en clave como identidad nacional es justamente que la bolivianidad en estos casos se termina definiendo por el mestizaje. Pero para hacer eso hay que estirar la noción de mestizaje. Por ejemplo, Toranzo, creo de manera un tanto ideologizada, termina haciendo esta expansión del mestizaje cuando, por ejemplo, dice que el hecho de que tomemos Coca-Cola o no sé, o al te pongas tiempo Nike,
y bailamos morenada es expresión del mestizaje. Ya. Es una visión que ha tenido mucha influencia, pero que termina diluyendo la consistencia de las formas de politización de la identidad. Por eso me parece, es una lectura crítica de estas posturas, a partir de un trabajo sobre sus textos, que son formas de desactivación que finalmente terminan reactualizando las típicas narrativas de la modernidad, ¿no? No es que exista una visión correcta o una visión incorrecta del mestizaje, lo que trato de velar son las estrategias y las implicancias que tienen, tanto en concepción histórica, tanto en concepción política, diferentes formas de describir y conceptualizar el mestizaje. Y de autoidentificarse. Ahora, dime, cuando estamos en un periodo tan trascendente de nuestra historia nacional, donde se ha entendido al otro, se lo ha aceptado, se lo ha incorporado, estamos trabajando en función a deshacernos de estas conceptualizaciones y de vernos solo como bolivianos. El discurso de Mesa, que lo escuchaba nomás el otro día en redes sociales, yo soy descendiente de español, yo soy hijo de migrantes, ¿cómo cae en una sociedad que está rompiendo más bien esos paradigmas? Bueno, no escuché exactamente esa declaración, pero en el caso de Mesa, y creo que también en su discursividad política se ratifica esto, hay un intento de volver a formas de identidades individuales donde otras formas de articular identidad como la étnica quedan, como digo, desactivadas. Ahora bien, eso puede estar acorde a la contemporaneidad porque efectivamente el discurso de politización de la etnicidad que asumía diversas formas como vivir bien incluso, que se planteaban como imaginario nacional, en cierta medida la descolonización, han retrocedido, ¿no? Algunos dicen fruto de cierto ascenso económico general, y de hecho ya incluso desde varias vetas se está cuestionando estas miradas. Si te das cuenta, ya casi no se habla con mucha insistencia, como en cierto momento se hacía, del tema de la descolonización. Entonces están surgiendo otro tipo de identificaciones y subjetividades políticas que están articulando otro tipo de formas de discurso. El de Mesa es uno de ellos que está tratando de meterse bajo el rol de la ciudadanía, ¿no? Siguen manteniéndose algún tipo de identidades colectivas, pero estamos en un periodo, yo creo, de cambio y desplazamientos, tanto identitarios como discursivos. A propósito, y no es publicidad, mañana justamente se presenta un libro de Carlos Macusaya, Batallas por la Identidad, que justamente muestra estas formas de batallas desde una mirada crítica a ciertas formas que creo él califica como románticas de la descolonización. En este momento, reitero, porque este es un momento fantástico en nuestra historia, es digno de irlo estudiando, en este momento de una alta movilidad social, sobre todo económica, donde estratos sociales que en algún momento no tenían la posibilidad económica que se tiene ahora, pero además muchísimo, hablo de comerciantes, de transportistas, en fin, ¿cómo se autoidentifican ellos? ¿Se alejan de su identidad inicial, digamos? ¿Hay un análisis, un estudio donde lo podemos incorporar dentro de este tu planteamiento? Bueno, ahí quedaría repasar en realidad qué se está produciendo al respecto. Hay dos formas de abordar esto. A ver. Una es revisar justamente las discursividades que están produciendo en el ámbito más intelectual, tomarlos como objeto. Para eso requería un rastreo de qué se está produciendo últimamente. Y otra es analizar justamente la discursividad de estos sujetos, ¿no? Identificar de qué sujetos estamos hablando, siempre bajo el presupuesto que no existen identidades esenciales, que estas son móviles y que a veces las identidades en realidad son estrategias. Por ejemplo, hay estrategias que puede ser una normativa legal del Estado que da ciertas posibilidades cuando uno se asume de otra identidad. Hay grupos que se constituyen esa identidad para acceder a eso. Ya ha sucedido eso, ¿no? Y la introyectan y luego pueden heredarla y luego las descendencias pueden asumirla como muy propia y luego politizarla. En ese sentido, más bien es ver esto como un flujo de movimiento súper interesante. Ahora bien, de que hay disputas cada cierto tiempo que salen, digamos, a la palestra nacional, eso es evidente. Un momento muy interesante de eso, retomando algunas ideas de Rosana, es justamente el momento de los censos, ¿no? Nosotros lo hemos visto y de hecho el libro cierra con eso, los debates que se produjeron en relación al último censo, por ejemplo, sobre justamente la categoría mestizaje. Así es. Y no quería, o sea, la gente insistía en colocar mestizaje y no identificarse como boliviano, por eso te decía que es el último, bueno, uno de los planteamientos del vicepresidente. Y así quedamos, ¿no es cierto? Ahora somos más bolivianos, ya no tan mestizos. Sí, es que es interesante ver además algunas de las defensas de poner la categoría mestizo en el censo. Ahí se revela a veces lo ideologizado de cierto discurso, eran claramente contradictorias. Por ejemplo, había defensas que decían, bueno, hay que poner la categoría mestizo porque todos somos mestizos.
La consecuencia lógica de eso debería ser, a ver, si todos somos mestizos, ¿de qué sirve una categoría de identificación de ese tipo? Más bien habría que sacarla. Pero eso es solo un ejemplo, ¿no? De cómo en ciertos momentos de debate fuerte en función de cosas concretas como el censo, se revela a veces la sutilidad, la contradicción, la ideologización de ciertas posiciones y las intenciones políticas de fondo también. No como intencionalidad política así encubierta o malintencionada, sino como ciertos dogmas de formas de pensar el país se revelan. Ahí es donde se revelan realmente, ¿no es cierto? Por que eso de repente epílogo, estaban un poco escondidos en el transcurso de los años. El epílogo del libro apunta a repasar un poco ese debate, justamente viendo un material también hemerográfico. Bueno, entonces esa es la segunda parte de tu libro, pues tienes que trabajarlo. ¿Ha habido una incidencia importante en este último censo de gente que se autoidentifica realmente, por decirte, como aymara? En el último censo, más bien, si lo que vemos es una disminución de la autoidentificación étnica. Esto es muy interesante porque en el anterior censo, en un momento obviamente de quiebre del sistema político nacional, hay una autoidentificación étnica que nos presenta como un país mayoritariamente indígena. Pero ahí me parece que está el tema de la presencia económica, o sea... Y la autoidentificación política en un momento de politización de la identidad. Bien, correcto. Una década después y en tiempos del Estado plurinacional tenemos una reducción de la autoidentificación étnica que nos dice ya no somos un país de mayoría indígena. Mediado por el tema económico y político, tienes toda la razón. Yo creo que ahí es donde la gente termina de decidir si pertenece o no pertenece. Oye, está fantástico el libro, pero este libro ha salido hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? ¿A cuándo lo has presentado? Si mal no recuerdo, es del 2016. Es parte de una colección, de la colección 30 años del CIDES, que un poco estamos volviendo a relanzarla, en vistas también de que este año vamos a empezar a lanzar la colección 35 años del CIDES con otras publicaciones. O sea, tenemos que venir a presentar todos esos libros también. Espero que sí. Claro que sí, Luis. Y tú tienes otro material más. Ahora, este libro que me parece fundamental para los estudiantes de sociología y también de las diferentes maestrías, ¿solamente se lo encuentra en el CIDES? Está en varias librerías como la Yachaiguás y Baúl, pero sobre todo sí en la biblioteca del CIDES, donde está toda la producción del CIDES para ser adquirida. También pueden consultarlo, no sé si está para descarga, no estoy seguro, en la página web del CIDES. ¿Ah, sí? O sea que de repente podrían ni siquiera necesitar ir a comprarlo físicamente, si no lo puedes descargar y lo tienes que comprar al descargar. No. No, es gratuito. ¡Qué lujo! ¿Y la página es? www.cides.edu.bo. El CIDES UMSA es uno de los centros de investigación que tiene la Universidad Mayor de San Andrés, donde realmente creo que se ha tenido la suerte de tener los mejores docentes, ¿no? Hemos tenido grandes profesores y profesionales que creo que han dado este tipo de producciones importantes para el país. ¿Cuánto cuesta así físicamente? Ya 30 bolivianos. 30 bolivianos, ok. Luis, ha sido un gusto tenerte, súper interesante, de verdad. El material necesita una segunda parte, pero yo creo que cambian las cosas tan rápido. Estamos a 2019, pero tú ya ves una variación en estos tus conceptos y lo que ahora está viviendo el país. Claro, de hecho, en la medida en que esto es un trabajo de historia intelectual, siempre va renovando su tarea en la medida en que la producción no cesa, ¿no? Y es interesante analizar esta producción intelectual en movimiento porque finalmente es reveladora de las formas en que se piensa el país, que se piensa a sí mismo o trata de pensarse a sí mismo, trata de dotarse a sí mismo de una identidad. Y en ese sentido, a medida que cambian las cosas, cambian los conceptos. Esto es un trabajo de historia intelectual, ¿no? Y en ese sentido hay que ver qué se produce para seguirlo actualizando. Ha sido un gusto tenerte de nuevo. Gracias, Luis. Gracias a ustedes por la sintonía. Como siempre, ha sido gusto trabajar en el programa de hoy, que hemos tenido variedad de temáticas, pero creo que altamente enriquecedoras, sin duda. Un abrazo hasta el día de mañana.